Bien, entonces vamos a hablar ahora de la división celular. Vamos a hablar de la división del núcleo, específicamente de la mitosis, que es la formación de células diploides. Recordemos entonces que antes hablamos del ciclo celular y que ese ciclo celular tiene dos etapas: interfase y división del núcleo, ¿cierto? Entonces, la interfase: G1, duplicación del tamaño y material celular; S, duplicación de las cadenas de DNA; y G2, que está conversión de la cromatina en cromosomas. Entonces, al finalizar la interfase vamos a tener ya los cromosomas formados y duplicados. Entonces, la división nuclear se llama también cariocinesis y es la división de reproducción del núcleo celular. Es la segunda etapa del ciclo celular y existen dos variantes, como ya lo habíamos dicho: mitosis si hablamos de células somáticas diploides, y meiosis si hablamos de células sexuales haploides. Entonces, recordemos: ciclo celular, que tiene dos etapas; interfase, que ya la vimos; y división celular, que abarca división del núcleo y división del citoplasma. Si la división del núcleo se da por mitosis, presenta cuatro etapas que llamamos profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, hablamos de la mitosis, ¿cierto?, que es la división nuclear asociada a células somáticas. Recuerden que una célula somática es aquella que está destinada a jamás ser una célula sexual. O sea, todas las células diferentes de las células sexuales. ¿Listo? En la mitosis obtenemos al final dos células hijas idénticas a la célula madre, con la misma información genética y con el total de los cromosomas de la especie. Entonces hablamos de que en la profase tenemos una etapa previa, o una profase temprana y una profase tardía. En la profase temprana vemos que la membrana nuclear empieza a desaparecer y los centriolos ya se han duplicado, ¿cierto? Cuando esta membrana nuclear empieza a desaparecer, empieza a formar una cosa que llamamos, ¿cierto?, el uso acromático, que son estas líneas que vemos nosotros acá. Los centriolos se dirigieron hacia los extremos de la célula como dos polos, ¿cierto? Y el uso acromático está ubicado de polo a polo, de uso acromático de centriolo a centriolo. El uso acromático entonces son fibras de proteína que van de polo a polo. En esta etapa hablamos de la profase tardía. Entonces ya los cromosomas formados se mueven y se unen a la fibra del uso acromático por su centrómero. Recuerden que el centrómero es la parte del cromosoma por la cual el cromosoma no duplicado se une a su cromátida hermana, ¿cierto?, formando el cromosoma duplicado. Entonces, cuando se han unido, se van moviendo hasta situarse en el centro de la célula. Cuando ya están en el centro de la célula, formando como una línea ecuatorial, ¿cierto?, se les llama placa ecuatorial. Es cuando hablamos de que ya está la metafase. Bueno, entonces terminando acá, empezamos la siguiente fase. Cuando ya está en la línea ecuatorial, entonces es metafase. En la anafase, entonces como ya están organizados los cromosomas, ¿cierto?, en la anafase, entonces cada uso acromático va haciendo como una fuercita a cada extremo, ¿cierto?, y va a empezar a separar y a desplazar hacia los centriolos los cromosomas. Las cromátidas entonces se separan. ¿Listo? En la fase temprana se separan y en la fase tardía ya están cada una, ¿cierto?, en un extremo, y el uso acromático empieza a desaparecer nuevamente. Entonces ya digamos que podemos ver que se repartió el material genético en partes iguales. Recuerde que el uso acromático se formó cuando la membrana nuclear, ¿cierto?, desapareció. Entonces en la telofase ese uso acromático nuevamente se va a volver y va a formar la membrana nuclear, pero esto ya va a formar dos membranas nucleares, una hacia un extremo de la célula y la otra hacia el otro extremo de la célula. Esto lo llamamos telofase temprana. ¿Listo? Y cuando ya está completamente formado, vamos a la fase tardía, cuando ya están las dos membranas nucleares formadas y ya la célula tiene prácticamente su material repartido. ¿Listo? Aquí, entonces, cuando ya la célula queda con dos núcleos, es cuando concluimos con la mitosis. Luego de esto, entonces, la célula va a pasar por la división citoplasmática, la segunda fase, ¿cierto?, que sería o como la llamamos también, citocidesis. Esta no es una fase de la mitosis, sino es la división del citoplasma en dos partes, ¿cierto?, con repartición, digamos que igual o aproximadamente igual de los orgánulos celulares, ¿cierto?, pero tenemos que tener en cuenta que es diferente de células animales y células vegetales.
Entonces se parte la membrana celular y tenemos ya las dos células hijas formadas. Más adelante tenemos la citocinesis, ¿sí? En animales, células animales y células vegetales, ya que son y ocurren de formas diferentes. Hemos terminado con esta parte de la clase, entonces vamos a ver el proceso completo. Ahí empezamos mitosis, ¿cierto? Metafase, anafase, telofase y nuevamente citocinesis. Y empezamos interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces espero que hayan comprendido el tema y si hay preguntas pues las resolveremos. Aprovecho para decirles que si tienen preguntas, por favor dejen el correo y el nombre y el curso para poder identificar a quién debo explicarlo. Gracias.